Encontramos algo curioso que el apóstol Pablo, a través de sus cartas, en sus tantas de sus cartas, que siempre menciona la Santa Cena, la Eucaristía, la acción de gracias, en el libro, en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27, de una manera parafraseando, Pablo menciona que, pues, que él recibió del Señor lo que os transmitió, o sea, lo que le enseñaron, lo que nosotros llamamos la Iglesia Católica, la tradición apostólica, la sucesión apostólica. Él enseñó lo que le enseñaron los apóstoles y lo transmitió, de acuerdo como le enseñaron. Recordemos que Pablo nunca estuvo con Jesús, no fue apóstol directo. Entonces, ¿cómo supo que él hizo una cena, que la partió un pan, ofreció un vino en la noche que fue entregado? Porque se lo enseñaron, porque ahí está la tradición apostólica. De hecho, lo más curioso, para hacer un pequeño paréntesis, los invito a leer el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahí van a encontrar otra evidencia de la tradición apostólica. Entonces, en la carta que mencioné, entonces dice él, haced esto en memoria mía. Oh, él está enseñando lo que le enseñaron, y a él le enseñaron que hay que hacer esto en memoria mía. Entonces, asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, la nueva alianza. Nuevamente está aboliendo o se está aboliendo la antigua alianza, que es de los levíticos, la manera levítica, el sacrificio de animales, el tema del sacrificio siempre, y una vez al año el sumo sacerdote hace el sacrificio de todos los animales anual. Nos estamos dando cuenta de una nueva alianza. Cuando uno miramos a la escritura de una manera imparcial, seria, profesional y sin prejuicios, empezamos a encontrar evidencias muy importantes que lastimosamente ciertas organizaciones religiosas pasan por alto, ya sean por motivos de orgullo, soberbia e intereses económicos. Entonces, aquí encontramos que él dice que cuántas veces lo bebieres, hacerlo en memoria mía, pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por eso se hace la misa, la misma Eucaristía, todos los días, lo mismo, que siempre dicen, pero ¿por qué hacen lo mismo? Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, hacer esto anunciarlo hasta que venga. Ahora, lo que hace el sacerdote en el momento de la Eucaristía, donde anuncia, porque eso es lo que hace, está anunciando, no está sacrificando, porque de pronto algún hermano protestante un poco más avanzado en teología me va a decir, o nos va a decir, pero es que ustedes lo están sacrificando. Lo están sacrificando y solo hubo un solo sacrificio. Es cierto, hermano, no, nadie lo está negando. Es cierto, solamente hubo un sacrificio, que es el Cordero de Dios, que fue Cristo, y es el sumo y eterno sacerdote. Es cierto, pero lo que hace el sacerdote en la Eucaristía o en la latría no es un sacrificio. No está sacrificando a Jesús, lo está anunciando, está recordando, lo está haciendo en memoria de él, tal como él lo dijo. Y evidentemente la hostia, que en latín significa víctima, que hace referencia como el cordero, el sacrificio, sí, para los que pronto no sabían su significado, es lo que hace el sacerdote, es la anunciación, más no un sacrificio, porque solamente hay uno, no hay necesidad de estar sacrificando. Lo más curioso, mis queridos hermanos, es que los primeros cristianos de la era, después de la muerte de Jesús, cualquier historiador o cualquier muchacho de secundaria, si busque un libro de historia, encontrará algo muy curioso y particular, que los primeros cristianos eran reconocidos o lo llamaban caníbales. Caníbales. ¿Por qué? Porque decían que ellos estaban comiendo el cuerpo y estaban bebiendo la sangre de alguien. Entonces, ¿a qué les suena parecido eso hoy en día? La Eucaristía. Los primeros cristianos siempre hacían la Eucaristía. Siempre. ¿Por qué? Porque es el único culto que se estableció, no hay más culto. Y ese culto, hasta ahora lo que he mostrado en este video, que solamente lo puede realizar un sacerdote. El culto lo realiza un sacerdote. La verdad es que nosotros lo llamamos Eucaristía o misa.
normalmente nadie dice culto entre los católicos, claro está. Entonces, evidentemente, la historia nos da la razón y la escritura también nos da la razón. A la prueba me estoy remitiendo. Entonces, vamos a encontrar algo que también dice, por tanto, la misma de 1 Corintios 11, 23 al 27, dice, por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso nosotros en la Iglesia Católica se hace la primera comunión. La primera comunión en los jóvenes es una preparación para que se conozcan y tengan conocimiento de qué es lo que van a realizar o van a recibir en una Eucaristía. Por eso es que se hace la primera comunión. Para los que de pronto dicen que la primera comunión no existe en la Biblia, existe en la Biblia. Por ejemplo, acabo de mostrarle un fragmento, bueno, varios fragmentos, pero este último fragmento que es del versículo 27 de Corintios, del capítulo 11, dice que coma y beba indignamente el cuerpo del Señor. Por eso se hace la preparación de la primera comunión, para que sepan qué es. Y también por eso el tema de que las parejas en unión libre no comulgan. Por eso, porque como viven en el pecado, no pueden comulgar porque estarían comulgando de una manera indigna. Entonces no es un invento o capricho o de la iglesia que estaban aburridos y dijeron, no, vamos a hacer la primera comunión, vamos a inventarnos ese sacramento, vamos a inventarnos cuántos sacramentos porque así nos parece. No es así. Evidentemente aquí acabo de demostrar todo lo contrario. Vamos a seguir con nuestro análisis sobre el sacerdocio, nuestra manera de Melquisedec. Por ejemplo, encontramos en la definición de sacerdote. Bueno, vamos a ver qué significa sacerdote. ¿De dónde salió ese invento? Invento de los hombres, invento de la iglesia, como dicen. La definición de sacerdote lo encontraremos en el libro, en la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Miren lo curioso que dice: todo sumo sacerdote está tomado entre los hombres. Un sacerdote es sacado de los hombres y construido a favor de la gente, Por eso el sacerdote representa al pueblo, por eso el sacerdote tiene el tema de obras sociales, por eso el sacerdote disposición a la caridad humana. En lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, capaz de comprender a ignorantes y extraviados. Por eso el sacerdote es un guía y es un hermano. ¿Por qué es capaz de comprender a extraviados e ignorantes? Porque es un sacerdote tomado de hombres. Como es un hombre, como tú, como yo, él nos comprende. Muchos creen que el sacerdote es un ser divino que se baña en agua manantial bajado del monte o el cielo, etcétera, no sé. Pero el sacerdote es un hombre más que nosotros. La única diferencia es que está ejerciendo un ministerio al servicio de Dios. O sea, dispone su tiempo y su vida completo para el servicio de Dios. Pero también, aquí también viene lo más interesante, pero también se haya envuelto en flaqueza. Es decir, como dije anteriormente, pues como es sacado de los hombres, tiene las mismas debilidades de nosotros, como la tuya y como la mía. Y por eso, como tiene las mismas debilidades de nosotros, es que es capaz de comprender a los extraviados e ignorantes, porque es un ser humano, no es un ángel ni un ser divino, comete errores. Y a causa de la misma, debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Es decir, así como él ofrece los sacrificios y dones para el pueblo, para que sean perdonados y tengan en cuenta a Dios, él también tiene que hacerlo por él mismo, porque él también comete pecado. De hecho, en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no hay verdad. Interesante, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a encontrar algo sobre el santuario celestial, que es en la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice: instalados así estas cosas, a todo lo que he hablado hasta ahora, estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Entra en la primera parte para enseñar las funciones del culto. Acuerda lo que leí en el principio del video, que el sacerdote es una función ministerial,
funciones, ejercer, propios del oficio del sacerdote. No todos ejercemos ese oficio. Aquí lo acabamos de confirmar nuevamente. En el versículo 7 del capítulo 9 de Hebreos. Pero en la segunda parte, o sea, la otra entrada, entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales, que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entra a la segunda entrada y hace el sacrificio de todo lo que hicieron los primeros sacerdotes. Ahí donde está Cristo. Ahí donde está Jesucristo, en la siguiente entrada, en la segunda entrada, como Cordero de Dios, porque Él ya expió nuestros pecados a todos. Y Él es el sumo sacerdote y eterno ya. Pero sin embargo, está la otra entrada, donde entran los sacerdotes continuamente, diariamente, a ejercer los oficios del culto. Que es donde entran los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica a ejercer los propios del culto. No hacen sacrificio en honor a nadie, sino se hace la conmemoración en memoria de Él y presencia del cuerpo de Cristo a través de la Santa Eucaristía. Juan capítulo 6, versículos 50 al 60, de que el que come mi carne y mi cuerpo tendrá la vida eterna. Bueno, eso es otro tema más adelante sobre la Eucaristía, que la cual no es un símbolo, sino es la presencia real de Cristo a través del banquete. Entonces vamos a encontrar en el mismo capítulo 9 de Hebreos, pero entonces nos vamos del versículo 11 al 17. Entonces Cristo se presentó como sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo sin tacha para recibir culto al Dios vivo. Cristo es mediador de la nueva alianza. Entonces Cristo, esto es un parafraseo del versículo 11 al 14 de mi parte, pero lo puedes leer en tu casa con tu Biblia. Entonces hace que Cristo, o sea, hace el sacrificio eterno para toda la vida, y que por medio de Él obtenemos el culto porque podemos llegar a Dios, porque esa es la perfección. Recuerda que la ineficacia de la ley, en el capítulo 7 de Hebreos en adelante, donde dice que pues ya la ley era imperfecta, no nos acercaba a Dios, pero su sacrificio nos acerca a Dios y es completo y puro y transparente. Bueno, acá está. Entonces vamos a encontrar otra en las cartas a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Son los israelitas, ellos disfrutaron de la adopción filial de la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas. Nosotros todo lo que hemos disfrutado, de que sabemos de Cristo, los cultos, todas las enseñanzas, inclusive en la primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice Pablo que toda escritura está inspirada por Dios para enseñar, para corregir. Pablo hacía referencia a la escritura del Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento en esa época. De hecho, el Nuevo Testamento salió a la luz ante el mundo en el año 384 por el Papa San Damaso I. Pero eso es otro tema. Entonces, Pablo, entonces, cuando se hace referencia a la escritura, se hace referencia a que el Antiguo Testamento, la ley, es un regalo para nosotros, porque nosotros obtenimos de ellos todo lo que nosotros los cristianos conocemos. La oración a Dios, a Cristo y etc. Vamos a encontrar en Hebreos capítulo 10, versículo 1 capítulo 10, versículo 1 al 10, que ahí habla sobre la oblación. La oblación, por ejemplo, en el versículo 1 de capítulo 1, versículos 5 al 7, dice que es un cuerpo completo, que una oblación que ya Dios no quiso, o sea, la ley de sacrificio de los animales, los corderos, toda esa cuestión. No quisiste, pero formulaste un nuevo cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo como Cordero de Dios, sacrificio perfecto. Reemplazó el culto levítico de sacrificio de animales y lo derogó. Derogó lo primero para establecer lo segundo, que está en Hebreo, en el mismo capítulo 10, seguimos en el capítulo 10, pero entonces que deroga lo primero para establecer lo segundo está en el versículo 9-10. Que quedamos santificados por la oblación, o sea, el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Es el culto definitivo de la salvación. O sea, por eso dice que nadie va por el Padre sino por mí, que es Cristo, porque Él es el sacrificio completo y por medio de Él nosotros nos acercamos a Dios, y que es el culto definitivo. Entonces encontramos otro curioso, ¿cuál es el culto? Entonces aquí viene la pregunta, y bueno, ¿y cuál es el culto? ¿El culto de allá o el culto de acá? Lo vamos a encontrar en el 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, el versículo 22. Encontramos, se menciona la partición del pan, comunión por medio del pan, cuerpo de Cristo.
Se menciona la comunión por medio de Cristo, por medio del pan, la fracción del pan, la Santa Cena, la Eucaristía. Así como los israelitas eran un solo cuerpo por medio del sacrificio de animales, nosotros lo somos cuando participamos en la Santa Cena, comunión con el altar. Cuando los israelitas se unían con Dios o por medio del altar, se acercaban al altar, era por medio del sacrificio de animal. Nosotros, los cristianos, nos acercamos a Dios por medio del sacrificio, pero que ya es un solo sacrificio, que es el sumo y eterno sacerdote en la segunda entrada, que yo expliqué anteriormente. En esa entrada ya es el sacrificio eterno. Nosotros participamos en ese culto y en esa conmemoración en el altar cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, culto definitivo y único culto, avalado por la Escritura. Entonces se elimina la levadura vieja. ¿Cuál es la levadura vieja? Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Eliminar la levadura vieja para hacer masa nueva, pues todavía son ácimos. Significa cosas viejas, agrias. Porque nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado, o sea, Cordero de Dios, para el sacrificio de la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16. Los invito a que lo lean. En la Eucaristía, la partición del pan de la manera de Melquisedec está en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 18. Y Jesús toma la manera de Melquisedec en Lucas, capítulo 22, versículos 19-20. Y la partición del pan como forma de presentar el pan con el cuerpo de Cristo y sangre de la nueva alianza. También lo podemos encontrar en Juan, capítulo 6, versículos 50 al 60. Entonces, encontramos el Cordero de Dios en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, encontramos unas evidencias interesantes, mis queridos hermanos, donde que hay otra evidencia muy interesante sobre los sacerdotes, que los sacerdotes sí todavía existen, ya lo demostré, y lo vamos a encontrar que Jesús nunca tuvo inconvenientes con el tema de los sacerdotes. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 y 19, nos vamos a encontrar sobre la historia de los 10 leprosos. Esos 10 leprosos que se acercaron a Jesús y le dijeron que por favor los sanaran, que porque pues, tenían lepra evidentemente. Entonces Jesús pudo haberles dicho, pídanle a Dios y Dios sanará. O como yo soy el Cristo, Hijo de Dios, Cordero de Dios, que vino a salvar el mundo, quedan sanados. No, Cristo le dijo, busquen a los sacerdotes. Busquen a los sacerdotes. Eso significa que el sacerdote es una función especial en la tierra, que nunca fue eliminado, al contrario, se cambió por uno mejor, más perfecto. Entonces no hay ninguna evidencia bíblica sobre la eliminación del sacerdocio. Lo que pasa es que nuestros hermanos separados ignoran el Hebreos capítulo 7 del versículo 11 al 12. Ahí está la prueba irrefutable. Ya se lo leí y se los expliqué. Ahí está toda la prueba irrefutable que ellos ignoran. Sigamos, por ejemplo, para dar un cierre a esto, el Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Esa es una invitación para todos que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice. Por ejemplo, ¿quién realiza el culto? Un sacerdote. ¿Realizan la Eucaristía? Hasta ahora lo he demostrado. ¿Fue eliminado el sacerdocio levítico? Sí, pero se estableció uno. ¿Cuál? El de Melquisedec. Entonces, esta es una forma de mecanismo de defensa, mis queridos hermanos, para la cual ustedes tengan las herramientas suficientes y propias para ejercer la defensa y no quedarnos callados. Recuerden que un católico ignorante es un futuro protestante. Aquellos que ignoran y desconocen la fe son los que terminan y a su vez los atacan o hacen calumnias sobre, como por ejemplo esto, como en otros videos que he realizado. Entonces agradezco mucho a todos, a los que me han visto, y les pido la colaboración de que este mecanismo de evangelización y mecanismo de defensa apologética, que la apologética, como dice en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice que siempre dar una respuesta a razón de nuestra esperanza, con amor. Todo aquel que nos pida una razón de vuestra esperanza, debemos darla. No podemos quedarnos callados más. El silencio no nos beneficia para nada. El silencio
lo que hace es fortalecer a aquellas personas que dicen ser sabias, pero están basados en la ignorancia. Por eso, los invito, no tengamos miedo de anunciar el Evangelio, no tengamos miedo de anunciar y defender nuestra iglesia. La iglesia de Cristo, Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, que también tiene correlación con Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22. Y hay muchas evidencias bíblicas e históricas que por ahora vamos de a poco, y lo importante es que hoy con esta oportunidad, los que tuvieron ese hermoso tiempo, que la cual agradezco y sean bendecidos por la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, tengamos este conocimiento sobre el sacerdocio y una breve explicación que se tocó sobre la Eucaristía, que obviamente está correlacionado como el culto verdadero y que lo oficia el sacerdote a la manera de Melquisedec, que es el sacrificio de pan y vino. Por eso es que cuando ustedes asisten a la Eucaristía, tengan el conocimiento y la importancia de que están conectando como puente del culto, de la banquete hacia nuestro Señor. La Eucaristía no es un símbolo, sino es la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Decía una gran santa, Santa Teresa de Lisieux, perdón que no lo pronuncié bien. Ella decía que si las personas supieran que en la Eucaristía está la verdadera presencia del cielo aquí en la tierra, las iglesias estarían llenas. Nosotros buscando respuestas en otros lados donde no debemos buscarlas. Nosotros buscamos escuchar a Dios o tener la presencia de Dios cuando lo tenemos a 3, a 4 o 10 casas. Por eso los invito que la Eucaristía y el sacerdocio son ministerios o son sacramentos instituidos y avalados y bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los invito en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que sean bendecidos, que su familia gocen de la buena salud y recordemos, tengamos el corazón dispuesto como María, humildad, que se haga según la voluntad del Señor hacia nosotros, porque grandes cosas ha hecho en nosotros. Entonces, que tengan un hermoso, bendecido día y recuerden mi canal, La Gaceta Católica, que busca evangelizar a todas las personas y que sea bendecido y herramienta para la evangelización e instrucción a mis hermanos católicos y protestantes. Hasta luego.